Hola amigos, en este tutorial les enseñaré a hacer un anillo mágico. El anillo mágico es con lo que comienzo la mayoría de las figuras que uso para crear mis amigurumis. Este es un tutorial muy sencillo, así que espero que les sirva bastante a quienes quieren aprender a tejer amigurumis. Para esto solo necesitaremos estambre y gancho. El estambre que utilizo es marca El Gato, del empaque Express. En cuanto al gancho, uso del número 3. Si estás aprendiendo a tejer, te recomiendo que uses un gancho del número 4. Como es un gancho más grueso, te ayudará a no apretar tanto el tejido. Colocaremos la palma izquierda volteando hacia nuestra cara. Tomaremos el estambre y lo ponemos frente a la palma. Nos llevaremos el estambre detrás de la palma y le damos 2 vueltas al dedo medio. El sobrante lo podemos sujetar firmemente entre los dedos medio y anular. El estambre que tenemos en la palma lo podemos sujetar con el dedo pulgar y finalmente con el dedo índice podemos ajustar el estambre. A partir de aquí trabajaremos con el gancho. Introduciremos el gancho entre el dedo medio y el anillo. Enganchamos el estambre de atrás y lo sacamos del anillo. Ahora tendremos un aro alrededor del gancho. Esto lo podemos ajustar levantando el gancho o el dedo índice. Si levantamos el gancho, haremos el tejido más holgado. Si levantamos el dedo índice, haremos el tejido más apretado. Volveremos a enganchar el estambre de atrás y lo cruzaremos por el aro. Esto que acabamos de hacer es el nudo de nuestro anillo mágico. Lo que sigue es hacer crochets sencillos. También se les conoce como medios puntos o puntos bajos. Para este tutorial haremos 5. Para hacer crochets sencillos, repetiremos los pasos que acabamos de hacer. Pasamos el gancho entre el dedo y el anillo. Enganchamos el estambre de atrás. Lo sacamos del anillo. Ahora veremos que tenemos 2 aros alrededor del gancho. Volvemos a enganchar el estambre de atrás. Y cruzamos el estambre por los 2 aros. Y esto es nuestro primer crochet. Repetiremos estos 6 pasos 4 veces más. Pasamos, enganchamos, sacamos, volvemos a enganchar y cruzamos. Técnicamente con esto hemos terminado nuestro anillo mágico. Notaremos que en la orilla los crochets tienen forma de V. Para confirmar que tenemos 5 crochets sencillos, podemos contar el número de V's. También se pueden sentir las V's en caso de que tengamos alguna dificultad distinguiéndolas. Ya que tenemos nuestros 5 crochets sencillos, podemos cerrar el anillo mágico. Antes de quitarnos el anillo, podemos hacer el aro más grande para que no se nos deshaga el tejido en un accidente. Ahora pongamos el nudo del anillo viendo hacia nuestra cara. Desenredamos esto. Veremos que tenemos 3 tiras de estambre, el estambre de la izquierda, el del centro y el de la derecha. Sujetaremos el anillo de las V's y jalamos el estambre de la izquierda. Notaremos que el anillo se cierra al mismo tiempo que desaparece el estambre de la derecha. Para deshacernos de esto, jalaremos la tira de estambre que nos queda. Y con esto hemos terminado de cerrar nuestro anillo mágico. Como mencioné en un inicio, el anillo mágico es con lo que comienzo la mayoría de las figuras que uso para crear mis amigurumis. Algunas de las recomendaciones que les puedo dejar es que cuiden siempre la consistencia de su tejido. Por ejemplo, cuando recién comencé a tejer, el anillo mágico lo empezaba muy apretado y lo terminaba muy suelto, cosa que se notaba bastante. Otra recomendación que les puedo dejar es que antes de que cierren el anillo mágico, tomen su gancho, métanlo en el primer crochet hasta la parte gruesa y denle vueltas. Esto lo hago para que ese primer crochet sea un poco más holgado, haciéndome más fácil empezar a tejer lo que siga. Eso es todo por este video. Si les gustó o si lo encontraron útil, no olviden suscribirse y darle pulgar arriba. Si les quedó alguna duda o quieren agregar algo al tutorial, escríbanmelo en los comentarios, con mucho gusto les responderé. ¡Hasta la próxima!